Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El camino de la liberación no es fácil. Haber salido de una opresión no nos garantiza vivir y disfrutar la libertad de un modo inmediato. Muchas veces será un largo trabajo de conquista diaria, con dolores y retrocesos. No podemos desanimarnos. Dios sigue acompañando cada paso que damos hacia esa tierra en la que viviremos libremente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres Padre con quienes te aman, tú bien lo sabes. De que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este domingo 24 del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Rezamos, como siempre, por nuestros jóvenes en este mes de septiembre. Le dedicamos nuestra oración, nuestra preocupación por cada uno de ellos. Que crezcan bien también de acuerdo a la palabra y la propuesta de la Biblia, que estamos también en el mes de la Biblia. Y con la protección de San Miguel Arcángel, el mes de septiembre, que le dedicamos a San Miguel Arcángel. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, nos sentimos pecadores, faltos de la misericordia del Señor, y por eso le pedimos perdón humildemente. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
celestial, Dios Padre poderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo único Jesucristo, Señor Dios, nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ñemoñe'ẽ peteĩha. Ko'ág̃a ñahendúta Tupã Ñandejára ñe'ẽ. Éxodo arandukápe oĩháicha. Upémaramo Ñandejára he'i Moiséspe: ndepya'e eguejy ne retãgua renohẽva'ekue Egiptogui ojapo ivaíva. Pya'eterei ojei hikuái che rapégui. Ojapo torora'y órogui. Oñesũ henondépe. Ogueru ichupe imba'ekuaave'ẽ ha he'i jo'a: Israel, kóvahína Tupã nderenohẽva'ekue Egiptogui. Tupã he'i avei Moiséspe: ahecha ha'ekuéra oikose iñakãrehéntevoi. Ehejáta hendy che pochy ha tambokusugue ichupekuéra. Ndehegui ikatu ajapóta peteĩ tetã guasu. Moisés katu oha'ã ombopochyjera Tupã ijárape ha he'i: mba'e rehépiko che jára rehejáta hendy ndepochy nde retãguáre. Renohẽva'ekue Egiptogui tuicha pokatu reheve ha pyapy mba'eretépe. Nemandu'ána nerembiguái Abraham, Isaac ha Jacob rehe. Ichupekuéra niko reme'ẽva'ekue ndeñe'ẽrévo. Ambohetátape nde ñemoñare mbyjáita yvágapeguáicha. Ko yvy ha'eva'ekue ame'ẽtaha peẽme. Ame'ẽta pende ñemoñarépe. Imba'ete'éramo opa árape g̃uarã. Tupã ombyasyjevy ha ohejárei hetãgua rembiapovaikue. Tupã Ñandejára ñe'ẽ. Romomba'e guasu ndéve Ñandejára. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado.
y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él y le ofrecieron sacrificios y exclamaron: Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré de ti. En cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifíqueme de mi pecado. Iré a la casa de mi padre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mi santo espíritu. Iré a la casa de mi padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa de mi padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por la ignorancia, y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido.
Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, qué hermoso lo que el Señor nos está dejando aquí, con las 3 lecturas, evidentemente. Queremos centrarnos desde el Evangelio. Aquí tenemos 3 parábolas, nosotros hemos leído 2 parábolas. Lucas 15 es el capítulo de San Lucas de la misericordia. De todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Publicanos y pecadores. Para Lucas esto es tan importante, esto es esencial, queridos hermanos. ¿Qué nos dice Lucas? ¿Qué nos cuenta San Lucas? Y aquí entonces le pone, ¿verdad?, a Jesús, en boca de Jesús, este amor y esta misericordia tan grandes, aupear entonces entero etea. Oñemboyá entero etea, enduce entero etea, yepa o aupebe oñemoía, eñan de yara, va eva, bombe umita oren, va epa eremita ore. Y así entonces estos publicanos y pecadores se acercan a Jesús para escucharlo. Pero, como siempre, segunda escena, hay unos fariseos y escribas que murmuran y que dicen, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Coabe entonces, oímante oí, coabe do ustaina, va eva pea la yapoina, va ereba upea o actúa de esta manera. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y más aún, ¿verdad? Porque Jesús sí es presentado como el Mesías. Si Jesús es presentado aquí en este caso como la persona que está trayendo la gracia, la fuerza del Señor, va isha pico ja euta coabe ayer. O ya poco amba con algo de sentido, hey se hikwai upebehina, upea con las isas hikwai, upea lo bombe usea hikwai. Sin embargo, en este caso, aquí nosotros encontramos muy bien, ¿verdad?, lo que está queriéndonos decir San Lucas. Es la misericordia, es el amor, es la capacidad de lo que nuestro Papa Francisco tanto dice, iglesia en salida. Ñaseana, Jesús salía, Jesús caminaba, Jesús se ponía al lado del pobre, Jesús se ponía al lado del que estaba necesitando a lleva. Y ahí entonces podemos entender lo que significa la misericordia. Mísero cor cordis, ese corazón profundo, ese corazón que sale desde adentro a lleva. El corazón que se pone al servicio de los hermanos. Aupei entonces ñandiga, tú lleva ya esa caña, mombe uja ya ena ave, ya imagina go ave. Entonces, por eso ahora les va a contar una parábola. Les va a decir, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Qué lindo, queridos hermanos. Aquí entonces, yo recuerdo, incluso algunos decían, pero padre, ¿cómo es? Hoy en día con 99, hoy la yerecual o cabe a veinte la ubicada la corabe. Y sí, bueno, eso es en la realidad también que vivimos en nuestro mundo, ¿cierto? 99 comer y sarambí, lleva, ojo pa, en va, ya poco que vivir. Pero recordemos lo que aquí verdaderamente la parábola nos quiere enseñar. La parábola nos quiere enseñar otra cosa, queridos hermanos. No es tanto que salgan 99 afuera o que salga uno afuera. Aquí el Evangelio te cuenta en esta parábola que salió uno nomás que se perdió. Pero entonces, ¿dónde se está centrando? Porque también podía decir 99 se les perdieron. Y te lo vamos a llevar acá 99. No, queridos hermanos. Aquí la centralidad es realmente el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Yo recuerdo una palabra que a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? En italiano, ¿verdad? El famoso qualcuno y ciascuno. Ellos utilizan 2 palabras para decir
la misma cosa, entre comillas la misma cosa, porque no es la misma cosa también, sino que es diferenciado y es particularizado. Página la bella que se añade del Evangelio. Cualcuno quiere decir uno incógnita, uno que es incógnita, ¿verdad? Se me perdió. Manca cualcuno, manca cualcuno, falta alguien, o cañese vive de Guaymaba, o cañese vive de voy a decirla cualcuno. Se me perdió alguien, en general, alguien, amable alguien de Guay. Pero que tenía cañese, a ver faltase, si osiare con gobierno de Guaymaba o cañese. Bueno, pero cuando ellos utilizan la palabra chascuno quiere decir ese individualizado, esa persona. A cualcuno y a chascuno. Esa incluso era una frase muy interesante de San Francisco de Sales, cuando él utilizaba la palabra. Entonces un saludo en el cariño, en el amor, a tutti voi, a todos ustedes, a cualcuno di voi, a cualcuno, a alguien de ustedes les hago llegar, pero sobre todo les hago llegar a ese chascuno, a cada uno de una manera individual y personalizada. Ese sería entonces una atención personalizada en las empresas. Yo te doy una atención personalizada a vos. Aquello con interés, ¿verdad? Las empresas con interés, bueno, para que vos te sientas bien, a ver, yo llegar a invertir o lo que sea, ¿verdad? Pero aquí el amor de Dios es un amor por cada uno de nosotros. Por eso es que se preocupa tanto y deja las 99 y se va detrás de esa una que se le había perdido. Porque le conoce, porque te conoce, porque quiere que vos te sientas bien. Ombas y añandunen y lleva veñan de yara. Shenda y postayan de lleva de la rejore cañi areñe jumbi da y postayuve. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y entonces soy capaz de dejar 99, porque fíjense, la otra lógica en el pensamiento también podría decir, no, si areco hoy 99, más bien petein va tocaru ahí caray lo, y vare ahí no vea, caray leo, tocaru ahí pero lleva, si vare ahí, va bien la petein, mi sego 99 areco, haga y me voy por tema hoy de los 99, hoy 50 que están preñadas, 50 preñadas, tenés esta vez. Dentro de 2 meses, entonces Arecota me voy 150 tenas esta vez, hoy Arecota. Y entonces, va a empezar la pedí. No, Señor. Para el Señor, para Dios, chascuno. Cada uno de nosotros es demasiado importante. Y ese es el sentido entonces de este evangelio, de esta parábola. El Señor es capaz de dejar, el Señor es capaz de ir detrás de nosotros. El Señor es capaz de ir a buscarnos y de decir, muy colare joyeral, muy colare cañeches lleva. Se va a buscar, le agarra a la ovejita, le alza sobre el hombro, cura, venda sus heridas, ¿se dan cuenta? O sea, son todos elementos que vienen a posteriori, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un amor sincero, un corazón tan grande hacia cada uno de nosotros. Así es que, queridos hermanos, en este domingo que ya estamos aquí, 24º de mañana del tiempo ordinario, ya ya guagena llevan baisa va peñan de yara ñandera formal, baisa va peñan de yara lleva me en baitengo ñandeiga tu hanguaisa ñandela jicopora, o me en baitengo ñandeiga tu hanguaisa la ya realiza mí, vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Así es que ya aprovechen. Allí kwa mí que no peñan de yara baisa bañandera jumba baisa bañan de yara ñandere cágina. D, Sheja, E, P, espera, etc. Quienes estamos alejados de Dios, quienes estamos enmarañados en algún lugar y nos hemos escapado del redil de Dios, fuimos por caminos tortuosos, Yeikwa amígena, lleva la ñajenduno y una coñan de yarañi, hago anga ya celebrajina, ya yesa kwa amígena, ya yesa beaja ya eñan de yara, dengo será juetera, hacena ave y mejina, añemo momburun de jewi. Pero cuando ayugo ave se añe por una cena seina ve haina go ave añandu la momburja y mendejewi. Y entonces pidamos esa gracia que el Señor llegue hasta nosotros, ¿verdad? Y que venga, que nos cure las heridas,
que nos alce, ¿verdad?, sobre sus hombros y nos lleve a la casa donde Él está, donde Él nos quiere. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención repetimos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por el pueblo de Dios, para que habiendo experimentado la misericordia de Dios, pueda estar siempre con los brazos abiertos a los alejados, a los excluidos, oremos. Atiende, Padre, a nuestra oración. Por nuestra patria, para que sea verdaderamente un hogar donde nadie se sienta excluido ni ciudadano de segunda categoría, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los que están lejos de Dios y no saben cómo volver, para que la luz del Espíritu los alcance y nuestro testimonio los ayude, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por nosotros, para que tengamos a imagen del Padre Dios, entrañas de misericordia ante Él que se ha equivocado y ha retomado el camino, sabiendo que también fuimos tratados con misericordia, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda que tu pueblo te ofrece, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Así poder ser digno de compartir
a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Te presentamos y te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida.
Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió
una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción.
que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción.